Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. La Corte Suprema de Justicia le dio un plazo de 1 año al gobierno nacional para recuperar el Parque de los Nevados, que está ubicado en el eje cafetero. El alto tribunal, al fallar una tutela, ratificó a ese parque como un sujeto de derechos a la vida. Y es que en esta región se están presentando varias actividades que están afectando los ecosistemas, como la ganadería, los incendios, el turismo no regulado, la minería ilegal, incluso la deforestación, entre otras. Por eso esta noche hemos invitado a Juan Felipe Rodríguez, quien fue el que interpuso esta tutela, y también a Camilo Prieto, él es médico y fundador del movimiento ambientalista. Bienvenido, Juan Felipe. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Juanita? Bienvenido también, Camilo, aquí a Noticias Caracol Ahora. A Sala de Juanita, Prensa. muchas gracias. Un saludo para ti y para Juan Felipe. Me alegro que nos estén acompañando esta noche. Y bueno, voy a comenzar con Juan Felipe. ¿Qué fue lo que lo motivó a usted a interponer esta tutela? ¿Por qué era importante hacerlo? Bueno, yo soy de la ciudad de Ibagué, soy habitante, y pues nosotros tenemos una conexión directa con el Parque Nacional Natural Los Nevados, y en los últimos años hemos tenido muchos problemas en cuanto al recurso hídrico, y poco a poco hemos visto cómo el río Conveima, que es el que abastece nuestra ciudad, ha perdido pues su cantidad hídrica, su recurso, y por eso pues esa fue una de las razones por las cuales me llevó a interponer esta acción de tutela. Eso es muy importante también, Camilo, para que entremos ya y comencemos a profundizar cuál es la situación actual del Parque Nacional de los Nevados, qué es lo que han logrado evidenciar ustedes, porque así como lo está explicando Juan Felipe, digamos, el recurso hídrico es de los principales que se está viendo afectado en este momento. Bueno, hay varios asuntos a destacar y que es importante que la audiencia de Caracol lo tenga presente. Hay un fenómeno irreversible, no solamente del Parque de los Nevados, sino de todos los glaciares tropicales, es decir, todos los glaciares que se encuentran en Colombia, y es un fenómeno de descongelamiento. O sea, la posibilidad de que de aquí a posterior al 2030 tengamos eso que en algún momento se llamaban las nieves perpetuas o los hielos glaciales van a desaparecer. Ese es un fenómeno irreversible. Hay otros que sí se pueden mitigar, que sí se pueden detener, que están relacionados con el avance de la frontera agropecuaria. Vemos cómo cada vez más los seres humanos nos hemos ido apropiando, particularmente en Colombia, de terrenos que son áreas protegidas. Lo acabamos de ver en Nariño, lo vemos en el Parque de los Nevados, donde se va deforestando y se va ampliando esos terrenos para cultivos de alta montaña y adicionalmente también para ganadería. Lamentablemente vemos cómo la extracción ilegal de minerales también sigue en áreas perimetrales del Parque de los Nevados y también en otras zonas protegidas del país. De tal manera que sí existen actividades ilícitas, insisto, no solamente en esta área protegida, sino en prácticamente todas las de nuestro país, y que esto va acompañado, como lo manifestaba ahora, de algunas transformaciones ecosistémicas que están relacionadas ya con las dinámicas globales del cambio climático, como es la descongelación de los glaciares. Y son además actividades económicas que, digamos, han ido ganando terreno. Esto no es de ahorita, además, esto viene hace ya por lo menos un par de décadas. Y entonces, Juan Felipe, ¿qué implica en este momento que un tribunal como la Corte Suprema declare un parque como sujeto de derechos? ¿Eso en la práctica qué significa? Bueno, yo siempre he resaltado en este tipo de decisiones judiciales que se han dado desde el precedente del Río Atrato en el año 2016, que este tipo de decisiones como tal tienen dos aspectos. Un aspecto simbólico, que es la declaratoria como tal del ecosistema, pero que este aspecto simbólico tiene que ir acompañado también de un componente pragmático, práctico, que son como tal las órdenes específicas a las entidades que tienen la salvaguarda de este tipo de ecosistemas. Entonces, por eso es importante que de pronto, en cuanto a la integridad de la decisión, en cuanto a la integridad del fallo, estos dos componentes pues aparezcan y pues estén complementados. ¿En qué sentido? Porque no nos serviría para nada pues tener únicamente la declaratoria como sujeto de derechos, que ocuparía un titular de prensa, pero en la práctica sería muy difícil de llevar a cabo si no se tienen en cuenta unas órdenes específicas a las autoridades. En este caso, como es el del Parque Nacional Natural Los Nevados, autoridades del orden nacional, departamental y municipal. Ese es uno, sin duda, de los puntos más importantes y me gustaría también que lo profundizáramos, Camilo, porque cuando se habla de que el Parque de los Nevados es sujeto de derechos, ¿esto realmente qué significa?
Y más allá de eso, varias de las personas que han hablado a lo largo de este tema desde la mañana, cuando se conoció esta decisión y demás, pues decían que el hecho de que se le dé un plazo al gobierno de más de un año, pues puede ser incluso pues difícil de ejecutar, ¿no? Porque pues las acciones se necesitan es ya. ¿Qué decir frente a eso? Yo creo que acá hay dos elementos fundamentales, Juanita. Uno es en el aspecto simbólico, semiótico, y lo otro en el terreno fáctico, es decir, en lo práctico. Por un lado, evidencia una tendencia que no solamente es en Colombia, sino es una tendencia mundial en la jurisprudencia, y es a darle una consideración especial a los ecosistemas y también a los animales no humanos. Eso es lo primero. Y es una expresión de una nueva ciudadanía, de una nueva causa ciudadana que busca amparar a la naturaleza. Yo siento que a modo de un grito desesperado de decir, oiga, mire, tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para proteger la naturaleza. Y los gobiernos locales y nacionales tendrían que ser muy torpes para no comprender la voz de la ciudadanía y lo que está queriendo la gente que cambie. Ahora, cuando lo miramos en el terreno práctico, yo siento que hay que pensar lo siguiente. Como bien lo mencionaba Juan Felipe, esto se puede quedar en un anaquel como un éxito ciudadano, pero netamente dentro de la estética jurídica, pero no llegar a generar ningún cambio. Voy a ponerles algunas situaciones. Hace una semana estaba en el río Atrato con la fundación, estuvimos en Quito y también en algunos municipios aledaños. El río Atrato es sujeto de derechos, pero el río Atrato es uno de los afluentes más contaminados con metales pesados, con oro, producto de la minería ilícita y también de múltiples actividades que generan vertimientos ilegales en el río. La Amazonia, que en este año de pandemia, con todo y pandemia, tiene una tasa de deforestación altísima, sus bosques tropicales también son sujetos de derechos. El río Cauca es sujeto de derechos y tiene un proyecto energético como es la represa de Hidroituango en su cauce. Entonces uno dice, bueno, esto es me parece que es una pregunta profunda, ¿no? Yo se la dejaría planteada a los televidentes para ver qué piensan, ¿no? Que la revisen con sus familias. A veces uno piensa qué es más relevante para proteger a los ecosistemas o qué puede ser más fuerte, no más relevante, ¿no? Sino más fuerte. Si pensar en darle derechos a la naturaleza o en seguirle generando más restricciones a los seres humanos y sentido del límite, porque algo que no hemos logrado comprender los seres humanos es que debemos aprender a entender los límites. Existe ya la consideración de límites planetarios, no solamente con aportes desde la filosofía, desde la sociología, desde la antropología, de la ecología, sino también bases físicas, químicas, que nos dicen, mira, hay unos límites que hay que respetar. Pero obviamente nosotros como seres humanos hemos encontrado en los derechos, Juanita, muchas soluciones a muchos problemas. El siglo XX es el siglo de los derechos. Entonces, claro, seguimos pensando que dentro de las herramientas humanas que nos han solucionado los problemas como son los derechos, podemos encontrar alternativas, claro que sí, para poder proteger los ecosistemas. Pero si estas medidas de derechos no se traducen fácticamente en restricciones muy claras, porque fíjense qué es eso, porque más que establecer una lista de cuáles son los derechos, ¿no? De decir, mira, derecho 1, derecho 2, más que eso, es bueno, cuáles van a ser las restricciones que se le van a generar claras a los seres humanos, cuáles van a ser esas sanciones y dónde está la presencia del Estado mediante esto que les voy a anunciar, y es una política transversal que involucre a qué ministerios. Aquí tienen que estar, por ejemplo, el Ministerio de Minas, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Ambiente, también la rama judicial del Estado, porque sin la presencia de la Fiscalía General de la Nación y sin la presencia de las instituciones policivas es imposible llevar a cabo esta realidad de los derechos de la naturaleza. Porque ¿qué es lo que ocurre? Mire, lo acabamos de vivir en Nariño. Ustedes hoy hablaban de esta noticia. Se quemaron hectáreas de frailejones centenarios en Páramo de Nariño. ¿Para qué? Para extender un cultivo de papa. Entonces uno dice, bueno, y si le damos, si vamos a ese páramo también le damos derechos, ¿de qué nos va a servir protegerlo? Si los seres humanos no podemos tener la comprensión del sentido del límite. Yo creo que en eso que acabo de decir, creo que podría concentrar mi argumento, y es que mientras eso no esté presente en nuestras decisiones, en nuestros actos, y también en la reglamentación nacional y en todos los componentes de política pública, esos derechos se van a quedar como un acto poético.
Claro, por decirlo así, es pasar de las palabras a las acciones y una de esas acciones podría ser incluso restringir la presencia humana en todos estos ecosistemas. Y ya que usted lo está mencionando, Camilo, como ciudadanos y ustedes además que son ambientalistas, pues ¿cuáles creen que han sido nuestras fallas que han afectado también este ecosistema, pero también otros en nuestro país? Juan Felipe. Bueno, en este caso, como es los nevados, el Parque Nacional Natural Los Nevados, lo que hay ahí es una descoordinación institucional entre todas las entidades que convergen en el parque, que directa o indirectamente tienen incidencia en el parque, porque acá vemos que hay muchas entidades territoriales, vemos que hay hasta muchas corporaciones que tienen cierta influencia en las áreas que bordean el Parque Nacional Natural Los Nevados, que generan unos planes de manejo ambiental totalmente descoordinados y que desconocen el ecosistema holístico que tiene como tal el parque. Pero yo quiero resaltar una cosa, más allá, digamos, de la descoordinación y de pronto de la desidia institucional que existe en materia ambiental en el país. Este tipo de acciones, como las acciones de tutela que están reconociendo sujetos de derechos, y como lo decía el compañero Prieto, son prácticamente una última herramienta que se está utilizando. Hace unos años, en el 2018, nos quitaron las consultas populares, y yo estoy hablando como habitante de territorio. Nos quitaron las consultas populares a través de una sentencia de la Corte Constitucional. Nos despojaron de la posibilidad de vetar ciertas actividades nocivas para nuestros territorios. También ahorita tenemos una gran problemática con la acción popular, que es como la acción que la Constitución dice que es la más relevante para salvaguardar derechos e intereses colectivos como el ambiente, porque si vemos el caso del río Bogotá, se demoraron 12 años para emitir sentencia. 12 años para emitir sentencia. Eso es absurdo en cualquier lugar del mundo. Mientras los ecosistemas se siguen deteriorando, no se puede esperar 12 años o una década en un despacho judicial para que se emita una sentencia. Entonces, esta vía, que es la vía de tutela, en la cual están reconociendo a los ecosistemas como sujeto de derechos, es una vía válida que actualmente nos sirve para realmente salvaguardar lo poco que nos queda. Entonces, es como el llamado que yo estoy haciendo. Yo sé que hay mucho recelo a veces frente a los medios, pero lo importante acá no es el medio, acá lo importante es el resultado. Acá lo importante es evitar lo que pasó hace una semana en Nariño, con órdenes claras que en el caso de los nevados las existen, como por ejemplo, no hay unas órdenes a un año, pero hay unas órdenes a 15 días al presidente de la República. El presidente de la República en el caso de los nevados tiene que delimitar nuevamente el parque, tiene protegidas y de amortiguamiento. No lo hay. En el Parque Nacional Natural Los Nevados, que fue declarado desde 1973 a la fecha 2020, no sabemos qué extensión tiene, porque en unos documentos oficiales dice que tiene 580 kilómetros cuadrados y en otros documentos dice que abarca 610 kilómetros cuadrados. Entonces, no hay que demeritar estos fallos. Es el llamado que yo hago, no hay que demeritar estos fallos, porque siempre y cuando tenga unas órdenes precisas y ejecutables a través de incidentes de desacato, pues fácilmente podemos constituir como una herramienta válida para la protección de nuestro ambiente. Sin duda, Juan Felipe, y más porque se nos está acabando el tiempo, ¿no? Por decirlo así, nos está respirando encima este cambio climático, y esta es una pregunta que también le quiero hacer a Camilo. ¿Cuáles son esas fallas que están afectando nuestros ecosistemas? ¿Qué es lo que está pasando en Colombia? Hay una falla, hablemos de fallas históricas, primero, Sí, segundo de fallas de política gubernamental y tercero de nuestras acciones como ciudadanos. En primer término, histórica es del uso del suelo, Juanita. Cuando nosotros, por ejemplo, revisamos los informes del IGAC, del Instituto von Humboldt, vemos que de todo el territorio nacional, el uso que se le está dando al suelo no corresponde a la vocación para la cual ecosistémicamente tendría las propiedades. Voy a citarles un caso. En Colombia, para ganadería, si tenemos las pasturas naturales, estamos hablando de alrededor de unos 15 millones de hectáreas, ¿no?, que tienen vocación para esta situación. Pero cuando vemos lo que se usa en ganadería extensiva, estamos hablando depende de la fuente que uno lea, entre 38.5 millones de hectáreas, si uno lee fuente IGAC y también Ministerio de Agricultura, otras fuentes señalan que son casi 40 millones de hectáreas. Entonces hay una desproporción entre la vocación de nuestro suelo y el uso que le damos. La gran mayoría de los suelos en Colombia tienen una vocación forestal, pero hemos abusado de esa vocación haciendo lo que se llama volcamiento de tierras, cambiando el uso del suelo, lo que no solamente es el principal generador de gas efecto invernadero, Juanita, en nuestro país. Muchas veces pensaríamos que nos ocurre como en otros países, ¿no?, que es la generación de energía, que es el transporte. No, acá está relacionado
con la transformación del uso del suelo, y una de esas actividades fuertes ahí es la deforestación. E insisto, esto es un asunto histórico, o sea, no es de ahora, sino histórico, desde que existimos como nación. De política gubernamental, como bien lo mencionaba Juan Felipe, él usa una palabra y es desorden, ¿no? Y es lo caótico que puede resultar la protección de los ecosistemas, porque es como si cada institución hiciera un pedacito por su lado, pero no hubiera esa palabra que dije en la primera intervención, una transversalidad para poder diseñar y articular muy bien estas políticas públicas. Entonces, en el caso del Parque Nacional de los Nevados, si esta gran decisión y esta iniciativa tan poderosa y tan buena para el país que tuvo Juan Felipe y que la sacó adelante con seguramente mucho esfuerzo, para que se lleve a cabo esa realidad se necesita una voluntad que tiene que trascender los escritorios, y es una voluntad que implica articular instituciones. Ahora, en el tercer punto de nosotros como ciudadanos, Juanita, pienso que tal vez el mayor problema lo podría concentrar en esto. Los ciudadanos somos muy buenos para señalar culpables, para encontrar en el otro un responsable, en una empresa, en un gobierno, en un otro. Pero cuando pensamos en la responsabilidad que tiene cada uno de nosotros, mira, no hay nada que hacer. Si eso no se tiene en cuenta, si nuestras acciones no están reevaluándose constantemente, de nada serviría que todos los ecosistemas de interés nacional en el país se declararan como sujeto de derechos, ni que llenáramos todo Colombia de paneles solares y turbinas eólicas, cuando no somos capaces de reevaluar la manera como consumimos y qué tanto consumimos. Muchos turistas visitan este tipo de ecosistemas sin el más mínimo respeto, no solamente por el hecho de dejar basuras, sino por acceder a terrenos que no son permitidos, por hacer rallies, por ejemplo, se llevan allá camionetas de 4x4. Entonces, por más normas que existan, si esa conciencia ambiental que tenemos, que yo pensaría lo siguiente, a veces hay gente que cree que aún de a pie parece a caballo parodiando al poeta, pero realmente no es así, es una conciencia que aún nos lleva gateando porque lo único que nos ha permitido es poder señalar a otros, pero insisto, no reevaluar nuestro comportamiento. Entonces yo creo que esos tres elementos, Juanita, serían parte de del resumen, del gran resumen de ideas fuertes que podrían servirnos para ayudar a repensar cómo hacer de los derechos de la naturaleza un hecho práctico y poderoso para la conservación. Claro, porque todos además tenemos responsabilidad en esto que está pasando. Y ya, digamos, para ir concluyendo después de esta radiografía, digamos, el fallo ya está. Pero entonces, ¿cómo lograr que esto no se quede en el papel o que se tomen medidas transitorias que protejan realmente el ambiente del que dependemos pues todos nosotros? Esto ya lo hemos mencionado a lo largo de esta conversación, pero me gustaría que dieran esas conclusiones. Comienzo con Juan Felipe. Bueno, es un llamado que yo siempre he hecho desde que interpuse la acción de tutela. Yo hice un llamado para que la gente se sumara a esta causa, y ahorita con este fallo de instancia, el llamado que hago es que la gente se apersone de esta situación, conozca la decisión de segunda instancia, conozca el fallo, y que cualquier ciudadano puede fácilmente, si ve que se está incumpliendo una sola orden, un solo término de este fallo, interponer un incidente de desacato, pues para empezar a presionar a las autoridades para que cumplan. ¿Por qué? Porque lastimosamente en Colombia toca así, y toca por las malas, y toca interponer desacatos que pueden conducir en multas, que pueden conducir en arresto o hasta en sanciones disciplinarias de los representantes legales de las entidades. Y acá el llamado es lo siguiente: si no hacemos algo, tan solo hablando de las ecorregiones de Cafetero y Tolima, si no hacemos algo, vamos a seguir con la misma ruleta rusa de saber cuál es la ciudad que se va a quedar primero sin agua, si Ibagué, Manizales o Pereira. Si no se hace algo ya, a la vuelta de unos años, vamos a tener un grave problema hídrico, en el entendido que hay una grave afectación al ciclo del agua. Eso la gente a veces no lo entiende, y eso creen que es un parque que está súper lejos, que no tiene nada que ver con la realidad de la urbe, pero realmente nos compete a todos. Camilo, ¿qué es lo que se debería hacer ya? ¿Cuáles son sus recomendaciones? Lo primero, apoyar a Juan Felipe y su grupo. Cada vez que publique algo en redes sociales y cada vez que haga un llamado, hay que estar pendiente de compartir esa información. Segundo, denunciar los hechos que violen la normativa ambiental en esta área del Parque Nacional Los Nevados. Y un tercer asunto es que hay que entender que esto no es solamente
un beneficio para la gente que vive en el área de influencia del Parque Nacional Los Nevados, sino es un asunto de todos los colombianos. Y debemos tener presente que este concepto de derechos de la naturaleza y de sujeto de derechos para cualquier ecosistema, la única manera de aterrizarlo a la realidad es cuando nos apersonamos de esa causa y comprendemos que es un asunto de todo el país, y no solamente de una región determinada. Bueno, pues sin duda una decisión trascendental para la protección y cuidado de uno de los ecosistemas más diversos de Colombia y del mundo. Tenemos que pasar de las palabras a las acciones, y me quedo con una frase que mencionamos a lo largo de esta conversación: entender como humanos el sentido del límite, restringir la presencia humana en estos lugares para así poder proteger también a nuestros ecosistemas. Por ejemplo, el Parque de los Nevados, que tiene más de 58.000 hectáreas, es un lugar hermoso con picos nevados y páramos, y es la casa de varias especies. Son Juan Felipe Rodríguez, él fue el que interpuso esta tutela, y también Camilo Preto, médico y fundador del movimiento ambientalista. Los felicito y de verdad gracias por este logro y por todo lo que hacen. Gracias, Juan Felipe. Muchísimas gracias a Noticias Caracol. Camilo, gracias también por su tiempo. A ustedes, muchas gracias, Juan Felipe, felicitaciones, y seguramente ahí estaremos muchos para seguir apoyando tu causa. Gracias por la invitación. Así es, una causa muy importante. Muy bien, así hacemos una pausa, y cuando regresemos nos va a estar acompañando Ricardo Ospina para contarnos qué es lo que tiene hoy en su radar. Ya volvemos. Seguimos en Sala de Prensa y ahora saludamos a Ricardo Ospina, el director de los servicios informativos de Blue Radio, que nos cuenta qué es lo que tiene hoy en su radar. Ricardo. Hola, muy buenas noches. Hoy entra en el radar aquí en Sala de Prensa en Noticias Caracol Ahora, un episodio más dentro de la histórica decisión que adelanta la JEP de investigar el conflicto armado en el país. Hablamos de los falsos positivos, que no son otra cosa que homicidios en persona protegida, asesinatos de campesinos, de civiles que eran disfrazados de guerrilleros y presentados como integrantes de grupos armados al margen de la ley, muertos en supuestos combates que no existían por parte de algunos integrantes del ejército, en lo que ha sido la mancha más pronunciada en la historia de nuestras fuerzas militares, que tuvieron su mayor desarrollo entre los años 2002 y 2008, la mayor cantidad de muertos fuera de combate de esta manera criminal se produjeron durante el auge de la llamada política de seguridad democrática encabezada durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe. Y el jefe del ejército en esa época era el general Mario Montoya Uribe, el hombre que es recordado, entre otras cosas, por haber sido quien lideró y además planificó la operación Jaque, que llevó a la liberación de más de 12 secuestrados, entre ellos la ex candidata Ingrid Betancourt, el 1 de julio del año 2008. Está investigado por la JEP por esos hechos, luego de que haya al menos 5 testimonios de altos oficiales que señalan que él pedía litros de sangre, que pedía muertos, no pedía capturados durante esa época. Lo último que ha ocurrido en torno al caso del general Montoya es que un grupo de familiares de las víctimas de los falsos positivos interpuso una tutela ante la JEP. Hoy hicieron un plantón ante la sede de esa jurisdicción, reubicaron el mural donde ponen los rostros de varios altos oficiales, entre ellos Montoya, con una pregunta que dice quién dio la orden de los falsos positivos. Pero el objetivo de la tutela es que el general Montoya sea expulsado de la JEP, porque dicen que desde febrero de este año hicieron esa solicitud a la Justicia Especial de Paz y no ha tenido ningún tipo de respuesta, ni positiva ni negativa. Y dicen que Montoya debería ser expulsado de la JEP porque no ha hecho aporte alguno a la verdad, porque no ha reconocido ningún hecho criminal y porque tampoco lo ha hecho ante la Comisión de la Verdad. Y con base en esto, lo que consideran las víctimas es que están violándose, entre otros, sus derechos al debido proceso. Y por eso están dándole la solicitud a la Sala de Reconocimiento de la Justicia Especial de Paz, que tendrá que pronunciarse en los próximos días. Entre otras cosas, porque el caso de las ejecuciones extrajudiciales está a punto de tener una terminación en la JEP y muy pronto se conocerá quiénes son individualmente responsables de esos hechos criminales y cuál será la sanción que les viene. Si sanción propia, se aceptan los delitos, si cuentan la verdad detrás de ellos, o si no la aceptan, en donde tendrían que pagar hasta 18 años de prisión efectiva. Gracias, Ricardo. Y hasta aquí Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Los dejamos con Signo Pesos. Buenas noches y nos vemos en la próxima.